Perdón, buenos días, good morning. A continuación vas a presentar a los ponentes que intervendrán en la segunda mesa redonda de la mañana. En primer lugar hablará Sonia Gastambide sobre enfermedades metabólicas y alimentación. Gastambide es doctora en medicina por la Universidad del País Vasco, con especialidad de endocrinología y nutrición. Completó su formación con estancias en diferentes hospitales centrales, Boston y Houston. Ha trabajado en el campo de la neuroendocrinología y en diabetes, con especial atención en complicaciones, aspectos genéticos y educación, habiendo sido representante nacional en el grupo de educación de la Asociación Europea para el estudio de la diabetes. Ha publicado más de 100 artículos y 200 comunicaciones de ámbito nacional e internacional, capítulos de libro y proyectos de investigación. En la actualidad es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Cruces, profesora titular de Medicina de la Universidad del País Vasco, miembro del Grupo de Investigación de Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Enfermedades Renales del Instituto de Investigación de Salud Biocruces, Vizcaya, y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras y Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas. Además, es presidente de la Fundación de la Asociación Sociedad Española de Diabetes y miembro de Jaquiunde. Daniel Ramón intervendrá en segundo lugar y nos hablará sobre microbioma digestivo, obesidad y probióticos. Ramón es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, realizó estancias postdoctorales en la sección de microorganismos industriales del Departamento de Genética de la Universidad de Agricultura de Wageningen, Holanda. Fue catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Valencia y profesor de investigación en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la actualidad es vicepresidente de I+D en Nutrición y Salud de la empresa norteamericana Archer Daniels Midland. Sus resultados tecnológicos están protegidos por más de 100 patentes nacionales e internacionales, ha publicado más de 150 artículos en revistas internacionales de prestigio y ha obtenido diversos premios de prestigiosas sociedades y fundaciones en el ámbito de la investigación. Pertenece a la Junta Directiva de diferentes sociedades biotecnológicas y al Consejo Rector del CSIC. Además, es vicepresidente de la Junta Directiva de la Patronal de Empresas Biotecnológicas Española, ASEBIO. Y la última intervención será a cargo de Diego Prado, Blanca del Noval y Ramón Perisé, y nos hablarán sobre fermentación. Diego Prado, de carrera Administración en Cocina Internacional en Duoc de la Universidad Católica de Chile. Empezó su carrera en Boragó, restaurante, siendo subchef en el área de I+D+I, pasando por Noma, en Dinamarca, hasta abrir su propio taller en Santiago. Y actualmente es coordinador del B Culinary Lab. Blanca del Noval, después de terminar sus estudios en Gastronomía y Artes Culinarias en Basque Culinary Center, trabajó en diferentes restaurantes de renombre en el mundo, como In the Wolf y Central, en Perú. Diego y Blanca son chefs e investigadores en BCC Innovation, trabajando en el proyecto B Culinary Lab, una cocina laboratorio enfocada principalmente en innovación y creatividad, en técnicas y productos como la fermentación y las plantas silvestres comestibles, tomando la sostenibilidad como un pilar de todos los desarrollos e investigaciones que se realizan usando nuevas técnicas para revalorizar los residuos para el desarrollo de productos gastronómicos. Y por último, Ramón Perisé estudió en la Escuela Universitaria de Hostelería de Sant Pol de Mar y actualmente lidera proyectos de creatividad e investigación en Mugaritz, desde cuyo departamento de I+D profundiza en propuestas que van desde el binomio gastronomía-salud hasta las últimas tecnologías aplicadas a las experiencias multisensoriales, pasando por la experimentación con fermentos, trabajo al que se dedica desde 2011. Vamos a seguir la misma dinámica que en la primera mesa redonda, vamos a dejar las preguntas para el final y ahora cedo la palabra a Sonia.